La historia del derecho mexicano en sí se puede dividir en varias etapas de las cuales ha ido evolucionando a lo largo de la historia del territorio en general. Podemos empezar con el derecho prehispánico, que es el más antiguo de todos, que va de la mano con la historia de las culturas prehispánicas. Después podemos ir con el derecho indiano, que es el que comprendía el derecho de las colonias de España. Posteriormente podemos continuar con el derecho insurgente, que es cuando surgen los primeros sentimientos independentistas que van de la mano con los pensamientos de libertad y de justicia para las castas, promovido por los líderes de este movimiento. Después podemos ir con el derecho independentista, que ya es cuando el país se consolida como una nación independiente y surgen varios procesos jurídicos y eventos del mismo tipo. Posteriormente podemos ir con el derecho porfirista, que es cuando Porfirio Díaz se mantiene en el poder y promulga una serie de leyes que cambian bastante el ámbito jurídico del país. Para finalizar tenemos el derecho revolucionario, que es el que nos rige actualmente y que tiene sus orígenes en el porfiriato precisamente. Entrando a detalle con el derecho prehispánico, este tiene su origen, como ya lo mencionamos, en las culturas precolombinas, como lo es la olmeca, la azteca y la maya. En este derecho ya se contaba con varias figuras jurídicas y gente especializada en el ámbito jurídico. A su vez también se hicieron bastantes avances en el ámbito fiscal y finalmente pues termina con la conquista española y con la caída de Tenochtitlán en el año 1521. Continuando con el derecho indiano, que va de 1492 a 1521. Este comienza con el descubrimiento de América y realmente se refiere al conjunto de normas que podrían ser aplicables en las Indias, que eran las colonias de ultramar que el Imperio Español tenía a lo largo del mundo, ya sea en Asia, en América o incluso en Oceanía llegaron a tener. En esta época del derecho, este periodo del derecho, se, se forman los sistemas de castas, los cuales comprendían una serie de mezclas culturales y raciales, las cuales tenían diferencia entre derecho y de derechos y obligaciones entre ellas. Finalmente, pues concluye con la independencia del país en el año 1821. Continuamos con el derecho insurgente, el cual comienza a raíz de los sentimientos independentistas, y el cual es promovido por los líderes principales de este movimiento, los cuales buscaban una mayor justicia y representación para los mestizos, que eran la mayoría en el país en aquel entonces. También se promovía la justicia para las castas y se buscaba a toda costa desligarse de la corona española, la cual en ese momento estaba sufriendo algunos problemas internos debido a las guerras napoleónicas y a la ocupación del país en ese momento. Finalmente, este derecho se limitaba a la extensión únicamente territorial del país en aquel entonces y se consolida finalmente con la independencia del mismo, igual en el año 1821. Continuamos con el derecho independiente, el cual se adoptó únicamente después de terminada la independencia. Fue la etapa en la que se adoptó una constitución por primera vez propia del país, y a lo largo de este periodo hubieron muchos cambios jurídicos y en cuanto a organización del país, ya que pasó de ser primero un imperio, después una república y después otro imperio y después otra república. También se promulgaron en este periodo las leyes de reforma, mismas que dieron paso a la separación del Estado con la Iglesia y que a su vez dieron paso a la guerra de reforma,
Y finalmente pues fue el periodo donde hubo más intervencionismo extranjero en México, de parte sobre todo del Imperio francés, el cual de hecho fundó el segundo Imperio mexicano trayendo nuevas normas y leyes desde Francia. Continuamos con el derecho porfirista, el cual fue de 1876 a 1911. Este en sí velaba por los intereses de la propiedad y los intereses privados. También en este periodo de tiempo se dieron la primera gestión de agraria para la repartición de tierras y pues estipularon las primeras normativas para la clase obrera naciente mexicana, las cuales no eran muy buenas en aquel entonces. También se mejoró en mayor medida el derecho fiscal en materia fiscal, y las relaciones extranjeras con México en este periodo fueron mejorando. Finalmente culmina con la Revolución Mexicana, este periodo del derecho. Para concluir tenemos el derecho revolucionario, que va desde 1900, cuando se estaban gestando las primeras ideas del movimiento revolucionario, hasta el día de hoy. En este periodo del derecho se fundan la idea de se forma la idea de partidos políticos. También se adopta la constitución que nos rige actualmente, la cual es la de 1917. Y pues el aporte más importante es la repartición de tierras en la cuestión agraria, y el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores del país, los cuales antes de la revolución, durante el porfiriato, estaban bastante injustas y bastante mal. Este periodo es el que nos rige actualmente y es en el que se basa nuestro sistema jurídico hoy en día.